Vamos a hacer un Midori. Ya visteis el que puse en Facebook. Este es para el blog de Scrapberries, que tengo que hacer 3 proyectos, 2 más me quedan. Y ya os enseñé los papeles y no sabía, la verdad, muy bien qué hacer con ellos. Y se me ocurrió hacer un Midori, que ahora están tan de moda, pero para nosotras vamos a hacernos un Midori también cookie en rosa. Os voy a enseñar cómo es este. Le he hecho aquí 3 clips con el mismo papel. Bueno, la chapita viene en la colección de Scrapberries, no la he hecho yo, que el otro día en Facebook todavía me preguntabais todas. Y he hecho un marcapáginas que lo he plastificado, ¿vale? Porque es para niños y entonces quiero que vaya bien protegido. Y en el Midori van 4 libretas que hice con la misma colección de papeles. En este caso he puesto hojas en blanco, ¿vale? Pero veis, le he puesto bolsillitos en todas las hojas también para que ellos puedan meter cosas, lo que quieran. Ahí, ahí. Y aquí uno lateral. Es muy facilito de hacer y se hace súper rápido. Aquí le he puesto, aquí se me ahí, le he puesto un colgajo, como le llamo yo, y Julia también, que me entendió perfectamente, unas bolitas y la chapita que viene en la colección, que os la enseñé en el vídeo de los papeles que me habían mandado para hacerlo. Está todo plastificado para que resista más, ¿vale? Y la verdad es que queda muy cookie. Sabéis que estos papeles, estos colores no me convencían mucho, pero la verdad es que queda bastante gracioso para niños. Y vamos a hacer el nuestro. Bueno, si queréis hacerlo, os pongo todas las fotos en Facebook para que lo hagáis igual, ¿vale? Y vamos a hacer el nuestro, ya el que vamos a hacer en el proyecto del tuto, con los papeles Blues, como queráis llamarlos, de DCWV, que saqué también en un vídeo anterior. Yo lo tengo todo preparado para deciros cómo va y vamos a empezar con las libretas. En este caso, yo ya tengo 3 libretas hechas, completas, y esta es la que os voy a enseñar cómo se hace. Y también ya las he decorado, les he puesto unos sobres. Pero en este caso os he hecho unos planner para que os podáis descargar para meter. En este caso no van blancos, ¿vale? Los vais a poder imprimir, solamente pone hoy tengo que hacer, el día, y no me puedo olvidar de, y el día también. Todas ponen lo mismo, pero vamos, es para que sea útil. Como veréis, en esta puse este papel, en esta puse esto. Estos son tarjetas y vamos a poder meter también dentro lo que queramos. Son las tarjetas que vienen en la colección. Y en este puse este papel. Fijaros. También os voy a poner fotos para que podáis hacerlas. Y reservamos tarjetitas que vamos a utilizar para decorar la parte de atrás. Bueno, vamos a empezar antes de nada con la libreta interior. Tenemos que saber cómo se hace. Yo aquí ya me he dejado mis tarjetas, que ya las he troquelado para ponérselas. Y vamos a necesitar un corcho, una base. Yo esta la tengo para el quilling. Cuando hago quilling lo hago aquí, que es mucho más cómodo. Y os digo las medidas. Esto simplemente lo vais a tener que imprimir a doble cara. A ver si encuentro el medio. Ahí. A doble cara, porque ya os he puesto para que coincida una con otra, para que aquí nos coincida lo mismo, ¿vale? Y os digo, la medida de esto es, podéis variar las medidas si queréis, 23 por 17 y exactamente igual este. Y lo doblamos por la mitad. ¿Yo qué hago? Lo doblo por la mitad y por aquí siempre se os va a salir un cachito de papel. Lo que hago es cortar con el cúter y ajustar para que me quede recto. Bueno, abrimos nuestro cuadernillo y le ponemos unas pinzas. Ahí y ahí. Confirmamos que esté bien. Si vemos que se nos sube o se nos baja, lo ajustamos bien. Ahí. Y ahora, con la regla,
Yo solo le pongo 2 grapas a este tamaño. Si vais a hacerlo más grande, pues ponerle una grapa en el medio, ¿vale? Como por aquí. Yo marco aquí a 3 y a 14, porque como mide 17, pues dejo 3 centímetros de margen. Y con una grapadora normal, no hace falta que sea de esas largas que llegan. Si la tenéis, pues perfecto, pero si no la tenéis, la abrís y... Un segundito que se me ha movido, ahí. Grapamos donde hemos marcado. Por eso tenéis que tener un corcho o goma eva ancha, también os puede valer. Lo separamos de ahí. Y si no tenéis esta herramienta para colocar los brads, pues le dais con una tijera o con el dedo con mucho cuidado, ¿vale? Y lo cerramos, nada más. Ahí y ahí. Bien apretadito. Ya tenemos nuestra libreta hecha. Yo lo que hago es plegarlo muy bien por aquí, ¿vale? Para que me quede totalmente recto. Ahora sí, voy a troquelarle un poquito las esquinas a la tarjeta. Y lo mismo, este es un sobre de biblioteca sencillo. Ponemos en los 3 laterales. Y ahí. Lo pongo para aquí para que pueda meter luego por aquí. Si lo ajusto más allí, pues luego va a ser más difícil meter las tarjetitas. Vale. Y este igual, pero al revés. Ahí. Y ahora, muy importante, yo he redondeado todas las esquinas. A ver, antes de que se me despegue. Todas las esquinas de la libreta. Las del interior vais a tener que troquelarlas separadas de estas, ¿vale? Porque en el interior las hojas van, al cortarlas, van un pelín más cortas por algún sitio, ¿vale? Para que nos quedara recta la libreta. Y ahí. Bueno, y ahora ya sí, tenemos nuestras 4 libretas para empezar a hacer nuestro Midori. Ahora vais a necesitar plástico de forrar libros, adhesivo, y este va a ser el exterior. Yo he elegido este papel de aquí, el de las letras, y este mide, os lo voy a enseñar aquí para que lo veáis, porque vamos a tener que marcar de una manera especial. Es que depende del papel, si no marcamos estas rayitas nos va a quedar como doblado feo, ¿vale? Entonces necesitamos un papel de 26 por 18 y primero vamos a marcar a 12, a 13 y a 14. Y vamos a moverlo medio centímetro de aquí, como siempre, ¿os acordáis? Y vamos a volver a marcar a 13 y a 14. Y nos van a quedar 5 líneas. La del medio es la que nos va a hacer la mitad de la libreta y por la que nos vamos a guiar para encuadernar. Y las otras son para que la forma que haga no se nos estropee. Primero, cogemos un cacho de plástico de encuadernar y lo ponemos donde hemos hecho las líneas. Ahí, este se me ha... ahí.
pegamos bien, que quede bien apretadito. Y cortamos el resto. Con cuidado de no cortar nuestra hoja. Eso va a hacer que nuestra unión, lo que más se va a mover, quede reforzada. Y ahora vamos a coger 2 papeles que nos lleguen para justo hasta la última línea de cada parte de cada hoja, ¿vale? Justo ahí. Hombre, podéis dejar un poquito para que luego sea más fácil rematar, como yo aquí que he dejado aquí abajo. Cinta de doble cara. Y pegamos. Siempre poner antes el plástico, ¿vale? Aquí, porque así os queda rematadito. Podéis plastificar también esta parte si queréis, pero bueno, a mí particularmente me gusta más que vaya solo con el papel. Y ahora sí, con mucho cuidadito, vamos a dejar un poquito de margen para los dos lados. Ahí y ahí. Y así nos aseguramos de que nos cubre todo. Y ya podemos cortar. Aquí le voy a dar, como es un piquito, solo voy a cortarlo con la tijera, el piquito que nos sobra. Es una tira muy fina y no me atrevo a meter el cúter por si acaso. Vale, ese por ahí. Y exactamente igual el otro. Lo mismo, nos vamos a la línea. Lo bueno es que como debajo tenemos plástico, pues si nos equivocamos en ese cachito podemos volver a levantarlo. No sé si tenemos buena luz, voy a dar otra luz. Ahí creo que se ve mejor. Ahí me he pasado y he cortado un cachito de más. Pues vamos a solucionarlo. Eso es por levantarme. Vale. No pasa nada porque he dejado mucho margen y luego siempre de la parte de atrás me iba a sobrar un cachito, pero mejor que lo hagamos con cuidadito. Vale. Esto por aquí. Y ahora cogemos otra vez plástico de forrar los libros y me pone de los nervios porque se anda enrollando todo el rato. Si soy capaz de quitarle la... Ahí.
Ya sabía yo que esto me iba a pasar. Ahí y ahí. Voy a hacer una cosa. Voy a poner un poquito de celo aquí arriba, porque si no, no lo voy a poder separar. Ahí. Y ahí. Así. Eso ahí ya lo he arrugado todo. Ahora. Esto es terrible. Es que lo odio. Se me ha ido ahí a Cuenca. Voy a coger otro cacho. Un segundito. Pues nada, voy a seguir peleándome con él. Le damos la vuelta y si este celo me pega bien, pues podré hacerlo. A ver. Aunque solo sea, déjame un poquito. Ahí. Y le voy a poner otro cachito de celo abajo porque si no, pues como se enrolla tanto, pues ahí. Vale. Y pegamos por este lado de aquí. Voy a estirarlo un poquito más. Y ahora ya, por fin, mi lucha. Yo creo que la peor época del año es cuando me toca forrar los libros. Es como terrible. Vale. Y una vez pegado, ya podemos cortar el sobrante. Podéis cortarlo con la tijera, con el cúter. Y podéis encuadernarlo. O sea, podéis forrarlo con una encuadernadora, o sea, con una termoselladora de esas o con la Mink, pero para mí queda muy rígido, ¿vale? El plástico de plastificar no me gusta como deja lo deja muy rígido. Ahora sí, lo tenemos. Y le damos bien para que no queden burbujas ni nada. Y redondeamos, porque si no, luego se nos va a olvidar. Y ahí. Vale. Tenemos la línea del medio y entonces vamos a decidir más o menos dónde vamos a poner los sellelets, ¿vale? Yo voy a poner unos dorados que me venían con la cropada y con esta dorada. Y lo que voy a hacer es buscar más o menos una medida. Yo la tengo, bueno, aquí va al gusto, ¿vale? Yo a esta la tengo al tope y hago primero uno justo en el medio, ¿vale? En la línea del medio. Y después otro. Como tiene el plástico, pues hombre, no corta igual, pero bueno. Y luego la subimos un poquito y ponemos la misma medida para los dos. Ahí, por ejemplo, ponemos uno ahí y el otro ahí. Y vamos a necesitar uno en el medio, que podéis hacerlo con la crop cortando solo la mitad del circulito, ¿vale? O podéis hacerlo con esta o incluso con un punzón si queréis. Yo voy a utilizar la Crop Plus porque la Big, porque la tengo y como no la uso nada, pues la voy a utilizar. Busco el medio, importante, que es 9.
Y ahora me voy ahí. Primero confirmo, lo voy a poner aquí, que es el 3,6 pulgadas, que es el que me va a hacer el agujero, y perforo. Y los selleles que voy a poner son estos dorados que me hacen juego con el papel. La verdad es que son súper monos, tiene un dorado muy bonito. Confirmamos que están bien puestos y hacemos lo mismo con la grande. En este caso ya hay que pasarlo para aquí, que es lo que nos va a aplastar el leyelet. Lo colocamos y ahí lo tenemos. Venga. Veis que ya no se nos estropea por aquí, le podemos dar un poquito así y así para que coja más forma. No lo marquéis mucho tampoco porque no es necesario, simplemente que quede como redondeadito. Y ahora cogemos una goma, yo he cogido esta que tira a dorado, es muy parecido, es como un ocre, y lo que tenemos que hacer es meterla por este agujerito de aquí y confirmamos que nos va a dar para cerrar el midori. No me gusta dejarlo, me gusta dejarlo más bien apretadito, ¿vale? Yo lo que hago es miro aquí y que me quede así, apretadito. Lo que hago para que no se mueva de ahí es ponerle una pinza aquí. Yo ya sé que esa es mi medida y ahora ya puedo trabajar a gusto porque tengo ahí la pinza. Y corto un cachito de goma y le hago un nudo. Ahí. Doble. Para que no pase de ahí. Y ahora vamos a este de aquí, al primero. Y a este de aquí. Y volvemos por el segundo que tenemos. Y por ahí. Bueno, voy a pasar ahí mi nudo. Ya lo tengo ahí. Y ahora ya le ato un nudo y a mí me gusta también que quede apretadito para que luego no se me muevan mucho los cuadernillos. Lo voy a dejar de momento ahí. Vuelvo a confirmar que me llega y voy a hacer mis cuadernillos. Este lo dejamos aquí. Yo los cuadernillos no los hago con la misma goma, utilizo una goma elástica pero muy fina, porque si no tanta goma pues me da la sensación de que queda como súper gordo. Entonces cojo el primer cuadernillo y aprieto bien la goma. Esta es muy finita pero es muy resistente, es de la de coser. Voy a hacerle otro nudo, ahí. Y ya meto el que quiero que vaya a continuación. En este caso no voy a poner este porque si no me va a quedar el dibujo, o sea, las carpetillas, los cuadernillos no van a quedar en la forma que quiero que me queden. Entonces meto esta, uy, que se me ha enganchado, y esta. Vale. Y ahí ya tengo dos cuadernillos. Primero
confirmo, ¿veis? Confirmo que me quedan bien, lo meto por esta que tenemos aquí, ahí, y ahí, así es como me gusta que quede, apretadito, ¿vale? Ahora voy a poder meter otro, pero ahí queda como bonito. Y voy a por el segundo. Y lo mismo. Ahí. Y sin miedo, ¿vale? Apretamos. Cuanto más apretadito quede, más bonita, más forma va a cogeros. Si no, os quedan como bailando las libretitas, ¿vale? Ahí. Y ahora vamos a meterlo por aquí. Quiero que vaya de este lado. Y ahí. ¿Vale? Y ahora metemos esta por aquí. Bueno, luego podéis cambiarla si os gusta más de otra forma, lo que queráis. Y ahí. Antes de nada, confirmo que me queda bien. Cierro. Me gusta cómo queda, ¿veis? La forma de ahí no queda tan gordita, porque la gomita es estrechita la de dentro. Y, como veis, queda perfecta. Cortamos el sobrante de aquí, voy a apretarlo bien y corto ahí y para adentro. Y fijaros, aquí ya lo tendríamos perfecto para utilizar. Bueno, este por aquí, voy a hacerle aquí otra cosita. Aquí están. Quiero poner aquí para guardar las tarjetas, tarjetitas de estas de visita que te van dando y que no sabes dónde meterlas. Entonces he cortado 3 cachitos de papeles que tenía por ahí. Bueno, son restos más bien, pero bueno, aprovechando los papeles. Y les hacemos a todos la misma forma para que nos queden todos igual. Y en el mismo sitio, que es lo más importante. Y ahora pegamos. Y pegamos. Me encantan los papeles, la verdad es que son... Bueno, claro, sabéis que yo tengo un problema con el rosa. Y esto es mi perdición, de verdad. Que tiene un tono de rosa precioso y un dorado alucinante. Ahí. Bueno, ese lo pondríamos ahí. Ya tenemos un tarjeterito. Y aquí vamos a... Voy a redondear estas esquinitas, que este es el que voy a poner. Va a ir torcidito, un poco torcido. Lo voy a pegar con silicona porque al estar plastificado pues no me pega bien todos los pegamentos. Entonces le vamos a poner silicona caliente para que no se nos mueva. Ahí. Y ahora me he hecho unos colgantitos, ¿vale? Con un corazón que le he puesto un lazo y uno de estos colgajillos en rosa, y simplemente le he puesto un enganche de los de las pulseras, ¿vale? Para que vaya ahí. Y claro,
como no, tengo que poner 2 chapitas de las que he hecho con mi máquina de chapas y la misma colección de papeles, ¿vale? Y este se le voy a poner ahí, también con silicona, porque con el plástico ya os digo que no. Ahí. Y ahí. Creo que le voy a poner otro colgajillo más. Aquí, igual se lo pongo en blanco, más chiquitito, no lo sé. De momento, para que veáis, es así de fácil hacerla. Queda súper cookie, súper cookie. Fijaros aquí, queda súper rematadito, súper bonito. Darle forma hasta que coja la forma que necesita porque lleva el plastiquito. Y queda muy manejable. Para guardar en el bolso me parece una medida ideal. Y ahí tenéis cómo queda vuestro Midori. Aquí atrás pondré alguna chorradita también, pero ¡ay, me encanta! ¿Qué voy a decir yo, no? Pues esto es. Este es uno, el otro es el infantil, que tienen la misma medida. La verdad es que son súper rápidos de hacer, súper cookies. Y nada, aquí os lo dejo. Si os ha gustado, darle a like, como siempre, compartir. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias. Un beso muy grande y nos vemos en el siguiente tutorial.